En los albores del siglo IV, el Imperio Romano se encontraba en una encrucijada. El cristianismo, una fe que había surgido en una remota provincia, estaba a punto de transformar el mundo conocido. Esta es la historia de cómo una religión perseguida se convirtió en el poder dominante del imperio más grande de la antigüedad. No te pierdas ni un segundo de este revelador video. Hoy descubrirás la sorprendente verdad sobre cómo el cristianismo se volvió contra sí mismo. Prepárate para quedar atónito con datos impactantes que cambiarán tu perspectiva para siempre. Quédate hasta el final. Antes de sumergirnos en esta revelación, es crucial aclarar que nuestro objetivo no es ofender ni cambiar las creencias de quienes nos ven. Respetamos profundamente la fe de cada individuo. Sin embargo, creemos firmemente en la importancia de la verdad, por más incómoda que pueda ser. Nuestro propósito es arrojar luz sobre la manipulación histórica de textos sagrados. La verdad, aunque a veces dolorosa, es el antídoto contra la mentira y la manipulación. Bienvenidos a Terra Curiosa TV, el canal que explora lo que los demás intentan ocultar. Si aún no me conoces, soy Claudio Pérez, el crononauta. No debería comenzar esta entrega sin antes invitarte a que te suscribas. Recuerda que lo que mejor nos hace bien es un me gusta. Esto nos posiciona en el algoritmo de YouTube y con ello la plataforma nos puede recomendar a más personas para que alimenten sus mentes curiosas. Sin más intro, comencemos. El cristianismo nació como una secta judía en el siglo I. Durante sus primeros 300 años, los seguidores de Cristo enfrentaron persecuciones intermitentes. En el año 250, el emperador Decio lanzó la primera persecución sistemática. Su edicto obligaba a todos los ciudadanos a realizar sacrificios a los dioses romanos. Pero la persecución más severa llegó con Diocleciano en el 303. Sus edictos ordenaron la destrucción de iglesias y textos sagrados. La era de Constantino, el inicio de la transformación del cristianismo. Cayo Flavio Valerio Aurelio Constantino, también se le conocía como Constantino el Grande. Nació el 27 de febrero alrededor del año 272 después de la era común en Naissus, una ciudad ubicada en la región de Dardania dentro de la provincia romana de Moesia Superior, que hoy en día es Serbia, la Serbia que para el siglo XX pertenecía a la ya disuelta Yugoslavia. Constancio Cloro, padre de Constantino, fue nombrado César en la tetrarquía de Diocleciano. Tras su muerte en 306, Constantino fue proclamado Augusto por sus tropas, luchando 18 años hasta ser único emperador. Pero debemos ponernos en contexto. Cuando Constantino fue proclamado Augusto por sus tropas en el año 306 después de la era común, Marco Aurelio Valerio Magencio, conocido como Magencio, también se proclamó emperador en Roma, controlando Italia central y meridional, así como algunas provincias africanas. Después de años de disputas, en el año 312, Constantino avanzó desde su porción del Imperio Romano para enfrentarse a Magencio, quien se consideraba un usurpador. La batalla decisiva entre Constantino y Magencio ocurrió el 28 de octubre del 312, en el Puente Milvio, cerca de Roma. La visión de la cruz en el cielo, junto con las palabras "con este signo vencerás" que cuentan las crónicas y leyendas antecedió esta batalla contra Magencio, fue interpretada por Constantino como una señal divina que le aseguraba la victoria sobre su rival. Pues como dicen, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Constantino ganó esta batalla, derrotando y desviviendo a Magencio, lo que le permitió consolidar su poder sobre el Imperio Romano de Occidente. Tras su victoria, Constantino entró en Roma el 29 de octubre del 312, marcando un punto de inflexión. Sus tropas no visitaron el Capitolio ni ofrecieron sacrificios a Júpiter, rompiendo con la tradición. En el año 313, Constantino y su coemperador Licinio promulgaron el llamado Edicto de Milán. Aunque técnicamente no fue un edicto sino un mandatum, este documento amplió la tolerancia religiosa establecida 2 años antes por el Edicto de Galerio. El Edicto de Milán garantizó la libertad religiosa en todo el imperio y ordenó la restitución de los bienes confiscados a las iglesias. Constantino favoreció abiertamente al cristianismo, confiscó fondos de templos paganos, prohibió sacrificios y cerró templos. También otorgó privilegios a los clérigos cristianos, lo que ocasionó que en este punto los llamados a predicar el amor, probando lo que era el poder absoluto, comenzaran a cambiar la forma de ver las cosas. En el año 324,
el santuario del oráculo de Apolo en Dídima fue saqueado y sus sacerdotes torturados. Constantino expulsó a los paganos del monte Athos, destruyendo los templos helénicos. Ya todo estaba preparado para el próximo paso. Concilios y edictos que fortalecieron el nuevo cristianismo, nacimiento del catolicismo. En el año 325, Constantino convocó el Concilio de Nicea. Este concilio no solo definió aspectos cruciales de la doctrina cristiana, sino que también marcó el inicio de la supresión de las sectas cristianas consideradas heréticas. Y te pregunto, ¿se puede considerar que las decisiones tomadas y las acciones aplicadas fueron inspiradas por Dios? Sería muy ingenuo afirmar que sí. Nada más alejada de la realidad, la verdad que las decisiones fueron el resultado de la voluntad de un emperador pagano, que representaba todo lo opuesto a la esencia del cristianismo primitivo. El lobo se había convertido en oveja disfrazada y con él había nacido el catolicismo, el causante de interminables guerras a través de siglos que ocasionaría millones de muertes en todos los continentes de la tierra. Tras la muerte de Constantino el Grande en el año 337, sus sucesores intensificaron la cristianización del imperio, comenzando con su hijo Flavio Claudio Constantino, hijo de Constantino I el Grande y Fausta. En el 354, Constancio II ordenó el cierre de todos los templos paganos, algunos fueron convertidos en burdeles o salas de juego. En el 356, Constancio II declaró ilegales los ritos paganos bajo pena de muerte. Con ello se inició una cacería brutal iniciada por un emperador y ejecutado en parte por la Iglesia. En el 359, en Escitópolis, Siria, se estableció el primer campo de concentración para juzgar, torturar y ejecutar a paganos acusados de alta traición. El campo de concentración de Escitópolis fue establecido como parte de la persecución a los paganos durante el reinado de Constancio II, el emperador cristiano, porque de su padre Constantino el Grande hay grandes dudas. Este campo de concentración se describe como una infraestructura con mazmorras, celdas de tortura y salas de ejecución, donde miles de paganos fueron llevados desde diversas partes del imperio. La relación entre la Iglesia y el Estado en este periodo era cada vez más estrecha, lo que implica cierto nivel de colaboración o aprobación por parte de líderes eclesiásticos, aunque no necesariamente participación directa en las torturas y ejecuciones, como lo harían después. Y como dicen, de igual forma es culpable en que perpetra como el que lo apoya. Por otra parte, podemos decir que el punto culminante llegó en el año 380 con el Edicto de Tesalónica, promulgado por el emperador Flavio Teodosio, conocido como Teodosio I. Este edicto hizo del cristianismo niceno la religión oficial del imperio. Graciano el Joven, influenciado por San Ambrosio, emitió en el 382 un decreto que puso fin a todos los subsidios a los cultos paganos y confiscó las propiedades de los colegios sacerdotales. Una vez que el cristianismo se convirtió en la religión oficial, comenzó una cadena de eventos que mancharía para siempre a la nueva religión, el cristianismo católico. Las persecuciones de los romanos a los verdaderos cristianos. La historia de la persecución cristiana en el Imperio Romano es una narrativa de resistencia y supervivencia que se extendió por más de 2 siglos. Todo comenzó en el año 64 después de la Era Común, cuando el emperador Nerón, tras el gran incendio de Roma, que posiblemente él mismo inició, señaló a los cristianos como chivos expiatorios. Esta primera persecución fue brutal y localizada, marcando el inicio de una era de hostilidad intermitente hacia la nueva fe. Durante los siguientes 2 siglos, las persecuciones fueron esporádicas y generalmente locales. Los cristianos se reunían en secreto, utilizando símbolos como el pez, ichthys, para identificarse discretamente. Sin embargo, la situación cambió drásticamente en el año 250 después de la Era Común, cuando el emperador Decio lanzó la primera persecución a escala imperial. El edicto de Decio exigía que todos los ciudadanos realizaran sacrificios a los dioses romanos y obtuvieran un certificado, libellus, como prueba. Esta medida puso a los cristianos en una difícil posición, apostatar o enfrentar severas consecuencias. Muchos se escondieron, otros cumplieron a regañadientes y algunos enfrentaron torturas y ejecuciones por su fe. La persecución de Decio, aunque dicen que fue breve, duró 18 largos meses, tuvo repercusiones duraderas muchos siglos después.
Planteó cuestiones fundamentales sobre el perdón y la naturaleza de la Iglesia, sembrando las semillas de futuros conflictos internos como el cisma donatista. En el año 257 después de Cristo, el emperador Valeriano intensificó la persecución, dirigiéndola específicamente al clero cristiano. Esta campaña cobró la vida de figuras prominentes como Sixto II, obispo de Roma, y el diácono Lorenzo. ¿Cómo se puede afirmar que el catolicismo existía en este punto si torturaban y desvivían a los obispos de Cristo? La gran persecución, la más severa de todas, comenzó en el año 303 después de la era común bajo el emperador Diocleciano. Una serie de edictos rescindieron los derechos legales de los cristianos, ordenaron la destrucción de escrituras y lugares de culto, y exigieron la participación en prácticas religiosas romanas. Esta persecución fue particularmente intensa en las regiones orientales del imperio, donde el coemperador Galerio ejercía su autoridad. A pesar de la brutalidad de estas persecuciones, el cristianismo no solo sobrevivió, sino que creció. La resistencia de los mártires inspiró admiración incluso entre los no cristianos, fortaleciendo el movimiento. La persecución cesó oficialmente en el año 311 después de la era común con el Edicto de Tolerancia de Serdica, emitido por Galerio, y fue completada por el Edicto de Milán en el año 313 acordado por Constantino I y Licinio. Este periodo de persecución dejó una marca indeleble en la historia y la teología cristiana, influyó en el desarrollo de la estructura de la Iglesia y en la formulación de apologías y defensas del cristianismo. Sin embargo, es importante notar que el impacto de estas persecuciones en la tradición cristiana posterior a menudo se ha magnificado más allá de la realidad histórica. Un aire de respiro, antes de atacar. El cese de las persecuciones contra los cristianos, iniciado con el Edicto de Tolerancia de Serdica en el año 311 y consolidado con el Edicto de Milán en año 313, marcó un punto de inflexión crucial para el cristianismo en el Imperio Romano. Esta nueva era de tolerancia permitió a los cristianos salir de la clandestinidad y practicar su fe abiertamente, lo que facilitó una rápida expansión y consolidación de la Iglesia. Los cristianos recuperaron sus propiedades confiscadas, lo que fortaleció su posición económica y social. Además, la libertad de culto propició la proliferación de lugares de culto y la construcción de nuevas iglesias. Este periodo de paz religiosa también permitió el crecimiento de las comunidades cristianas y la ampliación de sus instituciones, como escuelas de catequesis y seminarios para la formación de sacerdotes. Sin embargo, a medida que el cristianismo se integraba en el tejido social y político del imperio, comenzó a surgir una tendencia hacia la uniformidad doctrinal y la supresión de las sectas disidentes. Este cambio se hizo evidente a partir del Concilio de Nicea en año 325 después de la era común convocado por el emperador Constantino I. Desde este punto hasta finales del IV siglo, las acciones contra los grupos cristianos no alineados con la doctrina oficial fueron relativamente moderadas, centrándose principalmente en debates teológicos y excomuniones. Durante este periodo, la Iglesia utilizó su creciente influencia política para marginar gradualmente a las sectas consideradas heréticas como los arrianos y los donatistas, pero sin recurrir aún a la violencia sistemática que caracterizaría las persecuciones posteriores. ¡Ey! Un alto ahí. Estamos justo en la mitad de nuestro viaje y lo mejor está por venir. No te pierdas la parte más emocionante. Asegúrate de suscribirte, darle me gusta al video. Para apoyarnos, puedes dejar tu opinión del tema y compartirlo, así otros pueden verlo. Dicho esto, continuamos. El cristianismo, de perseguido a perseguidor. El cristianismo, una vez establecido como la religión oficial del Imperio Romano, emprendió una campaña sistemática para erradicar las doctrinas rivales y grupos religiosos que no se alineaban con su ortodoxia. En el siglo IV, tras el Concilio de Nicea del año 325, se intensificó la persecución de sectas consideradas heréticas como los arrianos, donatistas y gnósticos. Los emperadores mal llamados cristianos, comenzando con Constantino, emitieron edictos que prohibían los cultos paganos y cerraban sus templos. En el año 354, Constancio II ordenó el cierre de todos los templos paganos, y en el año 356 declaró ilegales los ritos paganos bajo pena de muerte.
La supresión de grupos religiosos rivales se intensificó con el Edicto de Tesalónica del 380, promulgado por Teodosio I, que hizo del cristianismo niceno la religión oficial del imperio. Este edicto no solo marginó a otras sectas cristianas, sino que también aceleró la persecución de los paganos. Estas acciones demuestran cómo la Iglesia cristiana, claramente definida como católica, una vez en posición de poder, utilizó la autoridad estatal para eliminar la competencia religiosa y consolidar su dominio espiritual en el Imperio Romano. Lento pero seguro, la erradicación del cristianismo opositor. Tras el Concilio de Nicea en año 325, los arrianos fueron perseguidos. En el siglo IV, los donatistas y los pelagianos fueron suprimidos. Los nestorianos fueron condenados en el Concilio de Éfeso en año 431, y los monofisitas en el Concilio de Calcedonia en el año 451. Los paulicianos fueron perseguidos en el siglo VIII y los bogomilos en el siglo X. Los cátaros fueron erradicados en el siglo XIII durante la Cruzada Albigense. Aunque pequeños grupos persistieron, se podría decir que para el siglo XIV, el catolicismo había logrado su objetivo de ser la secta cristiana dominante en Europa Occidental, con la Inquisición asegurando su supremacía. Su legado de terror estaba asegurado. De ahí en adelante la historia nos cuentas mucho más, pero son temas para otras entregas de tu canal Terra Curiosa TV. El legado, lo que Jesús nunca imaginó. La transformación del cristianismo de fe perseguida a religión imperial tuvo profundas consecuencias. La Iglesia ganó poder político y riquezas, pero también se alejó de sus raíces humildes, defensores de los oprimidos, promotores del amor al prójimo. Los perseguidos se convirtieron en perseguidores. Las sectas cristianas no alineadas con la doctrina oficial fueron suprimidas, y los llamados herejes y paganos enfrentaron una persecución cada vez más intensa. Este periodo sentó las bases para la Europa medieval y, en última instancia, para el mundo moderno que conocemos hoy. La historia del ascenso del cristianismo en el Imperio Romano es un testimonio del poder de las ideas y de cómo la fe puede transformar imperios y corromper a los llamados a aplicar la justicia. Pero también nos recuerda que el poder, incluso en manos de los que alguna vez fueron oprimidos, puede llevar a la intolerancia y la persecución. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos infinitamente y te pedimos que nos apoyes con tu suscripción. Recuerda activar la campana de las notificaciones y darle me gusta. Tu opinión es súper importante para nosotros y para la comunidad. Recuerda hacerlo con respeto y, si lo crees conveniente, susténtalo para que todos podamos seguir aprendiendo. Por aquí te dejo un video para que continúes alimentando tu mente curiosa.